Antes de que existieran los grimorios, antes de que se escribieran los nombres prohibidos, ya había reinos que no pertenecían a este mundo, reinos donde el silencio tenía forma y la obediencia un precio. Uno de esos reinos tenía un monarca, y su nombre, incluso susurrado, aún pesa sobre la lengua humana: Paimon. Paimon es descrito en múltiples grimorios como uno de los reyes del infierno, y no un rey cualquiera. Muchos demonios cumplen funciones específicas, pero Paimon gobierna. Grita su presencia sin necesidad de levantar la voz. Aunque no se le adjudica un trono físico, se dice que comanda 200 legiones de seres, entre espíritus, entidades menores y criaturas de naturaleza indescriptible. Y aún así, cuando se manifiesta ante un humano, no toma forma de rey. Las descripciones coinciden en algo inquietante. Cuando aparece, lo hace de un modo que contradice todo instinto humano. Según el Ars Goetia, Paimon viaja montado en un dromedario, aunque la criatura a veces parece tener más extremidades de las necesarias. Lo proceden trompetas, coros y tambores, ejecutados por voces infernales. Se siente un viento caliente, incluso en habitaciones cerradas. Se cuenta que su voz es tan fuerte y tan penetrante que los antiguos invocadores tenían que proteger sus oídos, no porque los fuera a romper, sino porque no podía romper su voluntad. Un rey no necesita gritar, solo necesita que lo escuches. En textos prohibidos se menciona que Paimon puede revelar secretos astrales, describir pensamientos ocultos, manipular la percepción sensorial, causar trances involuntarios. Pero nada de esto ocurre si no se cumple una regla fundamental: la sumisión. El aspecto más aterrador de Paimon no es su poder, sino su condición. Los magos medievales decían que él no aparece ante nadie que no esté dispuesto a ofrecer cierta parte de sí mismo: la obediencia. Los grimorios advierten: si Paimon no recibe respeto al ser llamado, vendrá airado, y su ira será más grande que su presencia. No es un demonio que castigue con fuego, sino con atención. Su castigo es mirarte y que sientas que deberías agachar la cabeza, aunque no entiendas el porqué. Quienes afirman haber sentido su presencia describen un fenómeno común: la oscuridad parece, de cierta manera, obedecerlo. Las sombras se estiran a su paso, las luces titilan al escucharlo, los animales guardan silencio, las personas sienten calor en la nuca, como si alguien estuviera respirando allí mismo. Y lo peor, esa respiración no se acelera ni se agita, es tranquila, constante, como si la entidad estuviera simplemente esperando. Mucho antes de aparecer en los grimorios medievales, Paimon pudo haber sido un espíritu protector del desierto, o algo que se hacía pasar por uno. Algunos textos mesopotámicos hablan de entidades del viento que acompañaban a los viajeros, a veces guiándolos, a veces confundiéndolos, para que se apartaran de la ruta y quedaran a solas con él. Se decía que la presencia de este ser traía un calor repentino, sensación de compañía, trompetas lejanas, figuras pequeñas corriendo entre las dunas. Los nómadas lo describían como un niño dorado, montado sobre un animal difícil de distinguir bajo la luna. A primera vista parecía inocente, pero quienes lo siguieron ya no regresaron. Cuando los monjes medievales recopilaron los nombres de entidades antiguas, fusionaron espíritus paganos con demonios cristianos. Lo que antes era un ser de viento o un guardián ambiguo se transformó en una figura mucho más poderosa. En el Emegedón, el Ars Goetia, Paimon aparece ya no solo como un espíritu, sino como un rey poderoso, maestro de secretos ocultos, señor de innumerables legiones, conocedor de toda sabiduría prohibida. Todos los relatos antiguos coinciden en algo inquietante: Paimon nunca fue una entidad estática, siempre está en movimiento. Las historias lo muestran viajando, entre dunas, entre dimensiones, entre puertas que los humanos no vemos, entre pensamientos ajenos.
Por eso la mayoría de los grimorios lo describen montando en un dromedario, no porque sea su verdadero aspecto, sino porque representa su naturaleza viajera, su paso entre mundos y su acercamiento lento, pero imparable. Un rey no necesita un reino para gobernar, solo necesita obediencia. Y Paimon desde su origen ha sido símbolo de aquello que nace en la sombra, pero gobierna en silencio. Paimon representa algo que los humanos han perseguido desde el principio, el conocimiento prohibido. No es el saber común, no es historia, ciencia o filosofía, es la información que rompe la mente humana, secretos ocultos de otros seres, palabras que alteran la voluntad, verdad sin filtro, cruda, sin la ilusión que mantiene cuerdo al mundo, revelaciones sobre lo que hay entre los pensamientos y el cómo manipular o influir sin ser visto ni escuchado. Paimon lo enseña, expone y lo hace de golpe, como si arrancara un velo que nunca debió tocarse. Los grimorios advertían que quienes recibían sus lecciones solían perder horas sin darse cuenta, escribir páginas que no recordaban o escuchar ideas que no sentían propias. A veces no era sabiduría, sino una puerta abierta. Paimon es el símbolo absoluto de la obediencia, pero no la que nace del miedo, sino la que se ofrece con gusto. En su presencia, dicen, uno siente el impulso de bajar la mirada, inclinar la cabeza, callar, escuchar. Porque obedecer es renunciar a tu voluntad, y renunciar a tu voluntad es darle el acceso. Por eso en rituales antiguos se decía que quien intentara comandar a Paimon debía primero someterse ante él. Una paradoja peligrosa, un contrato sin firma, una trampa perfecta. Paimon no es un demonio del caos, es un demonio del intercambio. Todo lo que da tiene un precio, y ese precio nunca es el que el invocador imagina. Muchas culturas lo representan rodeado de trompetas, tambores, coros infantiles, sonidos metálicos. La música es un símbolo poderoso, no es entretenimiento, es ritmo, es orden. El sonido repetitivo afecta a la mente humana, relaja, manipula, abre puertas internas y sincroniza impulsos eléctricos del cerebro. Por eso dicen que Paimon no llega, él entra y lo hace al ritmo de sus propios coros. En cuanto a sus apariciones, Paimon no aparece como un monstruo, no surge entre llamas, no rompe paredes, no ruge. Paimon entra como alguien que ya estaba ahí. Las manifestaciones de este reino se dan en un solo nivel. No es un espectro, no es una sombra, no es un animal. Es todas esas cosas en secuencia, en capas, como si cada forma fuese una advertencia previa a la siguiente. Y quienes han hablado de él, quienes han sobrevivido a su presencia, coinciden en lo mismo. Paimon se manifiesta rodeado por la presencia de su corte, figuras envueltas en telas, entidades que parecen humanas, pero están demasiado quietas, demasiado rígidas. Y luego aparece sobre su camello, no un camello común, un animal enorme de piel ceniza, ojos completamente negros y una respiración capaz de apagar velas con un solo exhalar. Paimon lleva su corona, su rostro parece humano, pero sus ojos no parpadean. Nunca parpadean. Su boca se mueve, pero quien habla no es él, sino el coro. Pues Paimon solo habla directamente si decide que eres digno, y cuando lo hace, no hay más opción que escuchar. Además usa imágenes, memorias que no son tuyas, ideas que no pediste, emociones que no deberías sentir. Paimon no es un mito que muere con las páginas de un libro, no es una figura condenada a los márgenes del folclore. Es una presencia persistente, paciente y sobre todo atenta. A lo largo de los siglos, su influencia ha cambiado de forma igual que un río cambia de cauce. Antes eran los grimorios, los círculos de invocación tallados en piedra, los rituales susurrados en sótanos húmedos. Ahora su territorio es más amplio, más sutil
se filtra en la obsesión por lo oculto, en la necesidad humana de respuestas absolutas, en la sed voraz por poder y control. Cada persona que intenta estudiarlo, cada curioso que pronuncia su nombre con demasiada intención, cada investigador que cree poder dominarlo, todos ellos alimentan una sombra antigua que jamás deja de crecer. Hay quienes aseguran haber sentido un cambio desde que comenzaron a hablar de él, sueños más pesados, estancias que se vuelven silenciosas de golpe, la sensación inexplicable de que algo observa desde los rincones. Otros simplemente prefieren no volver a mencionar al rey, como si hacerlo abriera una puerta que nadie quiere ver entreabierta. Tal vez después de este viaje, tú también hayas empezado a mirar el mundo con un peso distinto en el aire. Y recuerda, un rey no necesita ser invocado para llegar. Apaga la luz si te atreves, y si escuchas un murmullo leve, casi musical detrás de ti, no respondas. Los reyes valoran la cortesía, sí, pero también aman a quien se rinde sin resistencia. El silencio será tu última protección.